Pero con todo, existe un solo mundo, y todo cuanto uno pueda imaginar le es necesario. Pues también este mundo que a nosotros nos parece hecho de piedras y flores y sangre, no es en absoluto una cosa, sino una historia. Un cuento. Y en él todo es cuento, y cada cuento la suma de otros cuentos menores. Y aún así, estos son también el susodicho cuento, y contienen asimismo todos los demás. Así, todo es necesario, hasta lo más insignificante. Esta es la lección que debemos aprender. No podemos prescindir de nada. Nada es desdeñable. Porque las junturas nos son ocultadas, ¿comprendes? La ebanistería del mundo. La forma en que está hecho. No tenemos modo de saber qué podría quitarse, omitirse. No tenemos modo de decir qué cosa quedaría en pie y qué otra caería. Y esas junturas que nos son ocultadas están, cómo no, en el cuento mismo. Y el cuento no tiene una morada donde existir, salvo en el hecho mismo de la narración. Y ahí vive, y tiene su casa. Y es por eso que nunca terminamos de contar. El contar no tiene fin. Cormac McCarthy, En la frontera. Quiero que os imaginéis, aquí y ahora, aunque solo sea por un minuto, un restaurante. El restaurante más grande y variado de todo el universo. Aquí se sirven todos los platos, tapas, menús y banquetes que pueda concebir tu mente. Desde la comida ultraprocesada que vemos cada día en las estanterías del supermercado, hasta esos manjares tan exóticos que en algunos países están incluso prohibidos. Nosotros comemos en ese restaurante, pero no podemos ver el menú. No sabemos qué vamos a encontrarnos cuando nos sentamos en nuestra mesa. Como mucho, te dicen el nombre del plato y te enseñan una foto que no le hace justicia. Es parte de la emoción de comer allí. Cada plato es único e irrepetible. Sin embargo, llevamos años yendo todos los días a sentarnos a la misma mesa. Y a pesar de que sabemos que no vamos a comer lo mismo que el día anterior, sí que vemos patrones en la forma en la que se trabaja en la cocina. Aprendemos a distinguir qué parrilla han usado para esas hamburguesas, con qué tipo y marca de aceite han aliñado esa ensalada, con qué combinación de especias han sazonado esa guarnición, quién ha cocinado ese bistec. Y todo esto no solo se aplica a las delicias de las recetas, sino a los descuidos que puedan tener lugar en la parte de atrás del restaurante. Aprendemos a distinguir cuando alguien ha escupido en una bebida. Se nota a simple vista a quién se le ha quemado el arroz porque muestra el mismo patrón que la vez anterior. Alguien ha servido el vino que no era con el plato que no maridaba, haciendo que el consumidor ponga los ojos en blanco. Por último, algo inaudito nos llama la atención desde otra mesa. Alguien ha puesto la comida debajo del plato y no encima. No sabemos si porque quería hacerse el gracioso o porque se cree un vanguardista. Al cliente, desde luego, no le ha hecho gracia. La cuestión es que un día pueden servirte un plato que ya has visto muchas veces. Por ejemplo, el primer día te encuentras una tortilla de patatas, la cual te gustará o no, en primer lugar, dependiendo de si perteneces al partido con cebollista o al sin cebollista. Luego te fijarás en la forma, la consistencia, si está muy hecha o muy poco hecha, y todo lo demás. Nada especial ni innovador, pero si está hecha como a ti te gusta, será un éxito asegurado. Al día siguiente volverás y te encontrarás un pavo asado, entero, de esos que sirven los estadounidenses en las cenas de Acción de Gracias. La impresión da miedo de por sí, porque ese pavo entero es para ti y nadie más. Lo primero que ocurre a continuación es que avisas al personal y les comunicas, modestamente, que no vas a poder comértelo de una sola sentada. Lo segundo, y esta es la parte sorprendente, es que conforme lo vas desmenuzando, vas encontrando ingredientes dentro del pavo que no esperabas encontrar, no digamos ya el hecho de que combinen tan bien. Desde luego, a pesar de lo tedioso que puede resultar engullir todo eso, te ha acabado cautivando y maravillando. Al día siguiente vuelves con ganas de seguir, y la cosa no deja de mejorar.
Una vez has acabado con el pavo, vuelves al día siguiente eufórico para encontrarte un chirashi sushi de salmón con una pinta más que apetecible. Sin embargo, cuando vas por la mitad del plato, el chef llega corriendo a la mesa, pega un salto, le da una patada giratoria al bol del que estabas comiendo y lo estrella contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. Acto seguido, se sienta en tu regazo sin tu permiso y empieza a forzarte a que te comas unas alubias con chorizo que se acaba de sacar de debajo del delantal. ¿Dónde las guardaba? Mejor no preguntéis. No solo el cambio ha sido absurdamente forzado, sino que lo que acaba de empezar no te gusta nada. Empiezas a cuestionarte si es que han cambiado de chef a mitad del proceso, si nadie ha supervisado ese trabajo, o si es una broma de mal gusto. Incluso contemplas el peor escenario que puedas imaginar, y es que la cocina entera realmente ha pensado que esto era una buena idea. Qué lugar más inquietante, ¿verdad? Bien, ahora sustituid la palabra restaurante por mundo real y la comida por las obras de ficción. Cada día buscamos obras que nos satisfagan, que nos sacien, que nos sorprendan, y encontramos todo tipo de historias en nuestro escritorio, sofá, asiento del transporte público, cafetería, biblioteca, cine o cama. Novelas, películas, videojuegos, podcasts, de todos los colores y tamaños, de formas y contenidos de todas las clases. Es más que probable que lo hayamos repetido en más de una ocasión, pero no por ello deja de tener sentido. A día de hoy recurrimos a la ficción y al arte del mismo modo que recurrimos a la comida. Y tanto una cosa como la otra vienen con infinidad de posibilidades. Bienvenidos a la segunda entrega de Tropos de Narrativa. Es la primera vez que repetimos tema para la sección de teoría, pero es que la anterior tuvo tanto éxito a pesar de ser una introducción que no nos hemos podido resistir. Además, solo explicamos 10 tropos en aquel programa, lo cual ya dice de por sí que hay muchos, muchos más. Por eso mismo, hoy, en Desde las Historias, os traemos 10 tropos más con sus respectivos ejemplos en obras de la literatura, el cine y demás formatos. Así pues, esperamos que este episodio os ayude a pasar un rato ameno mientras dais un paseo, limpiáis la casa, trabajáis en lo vuestro, viajáis o simplemente os ponéis cómodos. Y no os preocupéis, no le daremos una patada giratoria a este bol. Podéis estar tranquilos. ¿Estáis preparados? Número 1. Betty y Verónica. Un saludo a Clara Schwartz por descubrirme este tropo. El nombre de este tropo viene de los cómics de la saga Archie, publicados desde 1941. A día de hoy, su obra sigue haciendo eco en las comedias y dramas actuales, siendo su última adaptación a la pantalla la famosa serie Riverdale. El tropo de Betty y Verónica describe un tipo de triángulo amoroso en la ficción, en concreto, un dilema en el que el chico, Archie, se encuentra ante dos chicas que son completamente diferentes entre sí. Por un lado tenemos a Betty, que es su amiga de confianza desde la infancia. Dulce, buena chica y una persona muy cercana a Archie. En general, la chica con la que la mayoría queremos que acabe, porque el tropo de Childhood Friends to Lovers, es decir, amigos de la infancia que acaban siendo pareja, es lo mejor, admitámoslo. Sin embargo, por otro lado tenemos a Verónica, que es totalmente lo opuesto a Betty. Ella es seductora, exótica, más fría, cool y con un aire misterioso. En muchas ocasiones, Archie acaba yendo detrás de Verónica porque no es consciente de los sentimientos que Betty tiene por él o porque él ve a Betty como una hermana. Este tropo tiene infinitas versiones y variaciones. Y sí, podríamos empezar por cambiar los géneros de los personajes. A veces, las diferencias entre estos dos intereses románticos pueden ser, en su mayor parte, físicas, como Jacob y Edward en Crepúsculo. Mientras que en otras ocasiones pueden incluso suponer el dilema de elegir entre alguien del bando de los buenos o el de los malos, como es el caso de Jack y Kirtash en Memorias de Idún. Aunque este tropo tenga el nombre de unos personajes de un cómic de los años 40, en realidad es más antiguo de lo que parece. Para empezar, lo podemos ver en El fantasma de la ópera, novela de Gaston Leroux de 1910. En esta novela, Christine tiene que elegir entre Raúl, que es básicamente el estereotipo de caballero galante de brillante armadura, y el fantasma, que es más oscuro, melancólico e inquietante, pero apasionado. Pero por si fuera poco, tenemos incluso Romeo y Julieta como ejemplo de hace 400 años. Puede que algunos no lo sepáis, pero Julieta tuvo su Betty y Verónica particular. Por un lado, ocupando la esquina de Betty, está Paris, quien la corteja de la forma apropiada para la época, es decir, le pide matrimonio supeditado a la bendición del padre. A su vez, en la esquina de Verónica tenemos a Romeo,
quien se enamora de ella, va a verla a escondidas, se casa con ella en secreto e incluso mata a un miembro de su familia. Porque todo vale en el amor y la guerra, supongo. En fin, era la época del reinado de los Tudor, así que perfectamente. Número 2. Red herring. En español, arenque rojo. Un término un tanto extraño para decir pista falsa. Se trata de un elemento de la historia introducido única y exclusivamente para distraer al lector o espectador de una cuestión importante. El origen de este tropo recae sobre William Cobbett, un pamfletista británico de finales del siglo XVIII. Cobbett describió en una historieta suya cómo usó un arenque rojo muy apestoso para distraer a unos perros de caza que estaban persiguiendo un conejo. El red herring es obligatorio si quieres escribir historias detectivescas, policíacas o de misterio, ya que toda pista que lleve a un callejón sin salida te allana el camino hacia un clímax impactante. Las historias de Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Christie están plagadas de pistas falsas. Pero además de eso, a día de hoy se le ha encontrado otro uso a este tropo. Se pueden usar los red herrings para escribir retellings de otras historias. Es decir, coger historias ya existentes y alterarlas para señalar que lo que en otra época parecía razonable y lógico, a día de hoy es bastante cuestionable. Pongamos un ejemplo para ilustrar esta idea. Maléfica. Todos conocemos la historia de la Bella Durmiente. Es en la que la princesa Aurora se pincha con la aguja de una rueca y cae dormida por culpa de un hechizo. Esta maldición solo se romperá mediante un beso de amor verdadero. Vamos a obviar el cuento original de Giambattista Basile y centrarnos en las películas. En la película de animación de 1959, un príncipe aparece al final de la historia para besar a Aurora y romper la maldición, cosa que ocurre. Sin embargo, en Maléfica, de 2014, cuando este príncipe hace acto de presencia para cumplir con su cometido, no ocurre nada después de besarla. Es la propia Maléfica, la que ha cuidado de ella indirectamente durante todos estos años, quien al final consigue romper la maldición tras darle un beso en la frente. El príncipe, en este caso, no es más que un red herring, un elemento distractor, que parece que va a hacer que avance la trama, pero que en realidad no sirve para nada, salvo para engañar al público. Y tiene sentido, puesto que, si lo pensáis, no puede existir el amor verdadero entre dos personas si hasta ese mismo día no sabían que la otra existía. Ni siquiera por parte de una de las dos, quiero decir. Este es uno de los muchos ejemplos que nos podemos encontrar en los retellings, pero ya que tenemos reservado un episodio únicamente para ese tema, lo vamos a dejar para entonces. Eso sí, para red herrings, los que nos encontramos actualmente son esos trailers de películas que te muestran escenas que son falsas y luego ni siquiera están en la peli. Eso sí que da rabia. Número 3. La profecía. Las profecías. El dilema del determinismo y el destino. La impotencia de aquellos que se ven envueltos en él y no pueden hacer nada. Siempre y cuando sea una buena profecía, claro está. Este tropo podríamos incluso decir que es de los más antiguos que existen en la historia de la narrativa. El ejemplo que os traemos hoy es el mito de Edipo Rey, de Sófocles. Los dioses tenían una cuenta pendiente con Layo, quien tras haber secuestrado a Crisipo, hijo de Lico, trajo la pederastia a Grecia. Entonces Apolo le anunció a Layo que algún día moriría a manos de su hijo. Poco después, este se casó con Yocasta. Cuando nació Edipo, temiendo que se cumpliera la profecía, Layo le atravesó los pies con un clavo largo y lo entregó a un criado para que lo abandonase en el monte. El criado, compadecido de la criatura, se la entregó a uno de los pastores del rey Pólibo de Corinto. El pastor, a su vez, entregó el niño a su señor, el cual carecía de descendencia y lo crió como a un hijo. Siendo ya Edipo un joven, oyó decir en un banquete que no era el verdadero hijo de sus padres y, angustiado, se dirigió al oráculo de Delfos para averiguar su origen. Pero el oráculo, en lugar de responder a su pregunta, le mostró una profecía: que daría muerte a su padre y se casaría con su madre. Para escapar de este horrible destino y, no conociendo a más padres que a Pólibo y su esposa, decidió no volver a poner los pies en Corinto. Emprendió, pues, viaje hacia Beocia, y en una encrucijada se encontró con Layo. Cuando los acompañantes de éste le increparon para que se apartara del camino, se produjo una violenta disputa, a consecuencia de la cual Edipo mató a Layo, aunque, naturalmente, sin saber que era su padre. Edipo siguió su camino y llegó a la ciudad de Tebas, que se encontraba llena de turbulencias y desolación. El rey Layo no había vuelto, y la ciudad se hallaba sometida por la Esfinge, un monstruo alado con cabeza de mujer y cuerpo de león,
que aniquilaba a todos los que no sabían responder al enigma que proponía. ¿Cuál es el ser que tiene una sola voz? Anda con 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la noche. Edipo resolvió el acertijo y la esfinge, despechada, se dio muerte a sí misma. Con esta hazaña, el forastero recién llegado se ganó la mano de la reina Yocasta, con la cual Edipo se casó, cumpliéndose así la profecía. Cuando nos encontramos una profecía en la ficción, lo más normal es que esa profecía se cumpla pase lo que pase, sin importar lo que se esfuercen los personajes para impedirlo. El final ya está escrito, y todo lo que hagan nuestros personajes los llevará irremediablemente a ese final. Por otro lado, si la profecía no se cumple, no tiene mucho sentido que esté ahí. Igual es un red herring, o se trata de un caso de violar el principio de Pistola de Chekhov. Hemos hablado de Edipo, pero bien podríamos haber hablado de la tragedia de Macbeth. En esta obra de Shakespeare, unas brujas profetizan tanto su ascenso como su caída. En las últimas predicciones que le hacen, concretamente, le dicen que ningún hombre nacido de una mujer podrá vencerle, y que no tendrá que preocuparse de nada mientras el bosque de Birnam no venga hacia él. ¿Qué es lo que ocurre después?, os preguntaréis. Pues bien, el castillo de Elsinor es asediado por las tropas que vienen a derrocarlo, y los soldados usan ramas de los árboles de Birnam como camuflaje. Profecía cumplida. Más tarde, Macduff mata a Macbeth, ya que éste no nació de manera natural, sino que fue arrancado del útero de su madre, es decir, que nació por cesárea. Profecía cumplida. Macbeth podría pensar que eso es una trampa de la profecía, pero el problema residía en cómo la interpretó. Como veis, un buen uso de la profecía en la ficción consiste en llegar al final que se ha anunciado por un camino menos convencional. Y hablando de interpretaciones de profecías, ¿no era Anakin Skywalker el elegido? ¿El que según la profecía traería el equilibrio a la fuerza? Al final de la venganza de los Sith, esa profecía parece cumplirse. Antes había docenas y docenas de Jedi y apenas 2 o 3 Lord Sith. Cuando acaba este episodio, la cosa está igualada. Por un lado tenemos a Palpatine y Vader, y por otro a Yoda y Obi-Wan Kenobi. Hasta el propio Yoda reconoce en cierto momento de la peli que podría haber una malinterpretación de la profecía. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para entonces ya tarde es. La cuestión es que la profecía ata de pies y manos a los personajes. Si es una profecía buena y fiable, se convierte en lo que en literatura llamamos una prolepsis, que es una forma pedante de decir spoiler. Desde que Harry Potter encuentra su profecía en la Orden del Fénix, sabemos que la historia acabará sí o sí con una muerte. Apunte para escritores. ¿Cuándo es una buena idea recurrir a este tropo? Un ejemplo sin duda infalible es aquella historia en la que no importa el qué, sino el cómo. Lo importante no es el final del viaje, sino el viaje en sí. Ya sabes cómo acaba, pero eso no te fastidia al final. Al contrario, lo que consigue es que desarrolles un interés muy intenso en averiguar qué ocurre para que alguien llegue de un punto A a un punto B. Número 4. La mujer en la nevera. ¿Sabíais que en 1999 una tal Gail Simone creó una página web en la que recopiló a personajes femeninos de cómic que habían sufrido un destino terrible? ¿No? Si os llama la atención, tenéis el enlace disponible en la descripción. El nombre de esta web es Women in Refrigerators, es decir, mujeres en neveras. El origen de este tropo reside en el cómic Linterna Verde, Nuevo Amanecer. En este, nuestro protagonista vuelve a casa para encontrarse con una escena terrorífica. Su novia ha sido asesinada y metida en la nevera por uno de los villanos de la serie. Es a partir de aquí cuando Linterna Verde llega a un punto de inflexión en la historia y decide planear su venganza y tomar acciones contra los responsables. Esta escena es la que bautiza tanto a la web de Simone como el tropo en sí. La mujer en la nevera es una tendencia en la ficción a brutalizar a las mujeres de un modo u otro. Tortura, violación, asesinato, despojar de sus poderes, etc. Casi todas las veces para motivar a un personaje masculino protagonista a tomar represalias o darles un nuevo arco argumental. Se trata de un tropo de mal gusto que limita a las mujeres a ser medios para un fin, ignorando por completo sus características y capacidades y denigrando su independencia como personajes. Es un tropo que convierte a personajes femeninos en tropos en sí mismos, sacrificando su humanidad para, a cambio, humanizar más a los hombres.
Cuando se habla en ficción de una mujer en la nevera, no se dice que hay una mujer en la nevera, se dice que a un personaje masculino le han dado una mujer en la nevera, porque literalmente ha reducido el papel de una mujer a ser parte de la historia de un hombre. Es normal que en una historia de acción o en novelas negras y policíacas aparezcan personas heridas, violadas, torturadas o asesinadas. Lo que no es normal es la frecuencia desproporcionada con la que las mujeres acaban sufriendo este tipo de situaciones en pos de hacer que avance la trama de un hombre. Si lo pensáis bien, toda la película de Deadpool 2 se cimenta sobre una mujer en la nevera. En nuestro último análisis hablamos de la Rueda del Tiempo y de la esposa de Perrin, Layla, a la cual llamamos Fagor, y no sin razón. En los libros, Perrin ya tiene de por sí un arco argumental en el que tiene que aprender a vivir con la muerte de sus padres y con el hecho de tener poderes sobrehumanos que lo convierten en un monstruo. En la serie, optaron por darle durante media temporada un arco de redención por haber matado accidentalmente a su esposa, a la cual nos muestran durante menos de 5 minutos en pantalla. Y está 1 minuto en pantalla, menos que Sting en Dune, que ya es decir... Ya rajamos bastante en ese análisis sobre el tema, pero no hace daño volver a repetirlo. Es un tropo ofensivo que ha intentado llevar la Rueda del Tiempo a un universo más grimdark, cuando no hacía ninguna falta. Número 5. Coming of Age. El Coming of Age, o la mayoría de edad, es un tipo de arco narrativo en el que un personaje crece y evoluciona hasta tener la capacidad de tomar decisiones adultas, responsables y sabias, o por lo menos hasta aprender una lección que le hace falta en la vida. En otras palabras, es la razón por la que Doraemon nunca se acaba. En general, se centra en el crecimiento psicológico y moral de los protagonistas. Es por esta razón por la que estas historias suelen estar protagonizadas por niños o adolescentes. Casi todos los jóvenes que se embarcan en un viaje del héroe suelen ir acompañados de un coming of age en su arco argumental. Podríamos poner ejemplos concretos, pero basta con decir que la gran mayoría de novelas juveniles son en esencia las mayores representantes de este tropo. Lo mismo cabría decir en cuanto a las películas de animación con personajes jóvenes. Coco, Red, Del Revés, etc. Ojo, aunque este tropo haya creado prácticamente su propio género, esto no quiere decir que esté encasillado en ese tipo de historias. Hay veces en las que un coming of age puede ir acompañado de un contexto muy oscuro y turbio, que exige que los personajes maduren en consonancia con la situación. Al contrario que en La Rueda del Tiempo, si nos vamos a las novelas grimdark o a escenarios extremos, podemos encontrarnos a jóvenes que se han visto obligados a madurar a marchas forzadas para hacer frente al mundo real. Tenemos, en el caso de los videojuegos, a Ellie en The Last of Us. Al fin y al cabo, no podemos esperar la misma evolución de una adolescente en un instituto rodeada de sus amigos que en un apocalipsis zombie mundial. En el caso del cine, podemos visualizar a Paul Atreides en Dune, quien además de ser el heredero de una familia noble, se ve empujado por unas terribles circunstancias a dejar su hogar y unirse a los Fremen en el salvaje Arrakis. En la literatura grimdark pura, tenemos ejemplos como Arya Stark en Canción de Hielo y Fuego o Jarvi en la trilogía del Mar Quebrado. Y por último, en algunos casos de literatura fantástica sin llegar al grimdark, podemos ser testigos de esa evolución basada en el sufrimiento y el aprendizaje surgido de este. Son, por una parte, el caso de Eric en El demonio en el bosque y el de Genya en La confeccionadora, dos relatos cortos escritos por Leigh Bardugo ambientados en el Grishaverse. Si os interesan, hemos grabado estos dos últimos audiorelatos y los tenéis disponibles en nuestro perfil. En todos estos casos que acabamos de enumerar, se puede apreciar un coming of age orientado hacia la supervivencia de los protagonistas y a adaptarse a la crudeza del mundo en el que viven. Es duro, pero sigue siendo un ejemplo de evolución hacia cierta madurez. Todo supeditado a las circunstancias, claro está. Número 6. Subvertir las expectativas. ¿Recordáis la metáfora del restaurante? Bien, este tropo lo representan tanto el cocinero que da una patada voladora al bol, como el que pone la comida debajo del plato porque se cree gracioso. Consiste en hacer lo opuesto a lo establecido o esperado, con el único objetivo de volver la situación más interesante. A veces es sutil, pero otras se vuelve tan descarado que se ve a la legua. Es la carta del uno de cambio de sentido. Crees que un tropo va a tener lugar, y resulta que no. Una sucesión de red herrings puede llevar incluso a un clímax que subvierta las expectativas. Por ejemplo, si en una novela de misterio el autor hace que todas las pistas apunten a que el asesino es el mayordomo, pero luego resulta que no lo es, has subvertido el tropo en el último segundo.
Ahora bien, como dijimos en el episodio anterior sobre tropos de narrativa, la mayoría de los tropos, con alguna excepción, no son buenos ni malos, simplemente son tropos, herramientas, recursos. Todo depende de la forma en la que se usen. Si la historia funciona, funciona. Si el plato está rico, todo perfecto entonces. A veces, subvertir las expectativas puede incluso ser la solución para escribir un retelling de una historia. Un ejemplo que nos encanta destacar en este aspecto es la película Puñales por la espalda, Knives Out. En este tipo de historias, el quid de la cuestión es averiguar cómo ha muerto la víctima y quién es el asesino. Este tipo de arco argumental se llama Whodunit, ¿quién lo hizo? No obstante, en Puñales por la espalda, esa cuestión se resuelve a mitad de la película, lo cual aumenta el interés de la audiencia por la trama. No se lo esperan, así que dicen, ¡oh Dios mío! ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Vaya, esto es nuevo. Pero como hemos señalado en más de una ocasión, la cultura del arte y la ficción en el siglo XXI se están convirtiendo en una maquinaria de fast food. Cada año salen más y más películas y series que bombardean nuestras plataformas, y muchas de ellas acaban desarrollándose en una mesa de reuniones. En esta mesa, directores, productores y showrunners centran todos sus esfuerzos en una pregunta. ¿Qué podemos hacer para que el producto guste? Es bueno preocuparse por el impacto que pueda tener una obra sobre el público, pero basar toda la idea de la obra en la recepción de esta es un error garrafal. De este modo, lo que se consigue es que no haya una historia que contar, sino unos índices de audiencia a los que aspirar. Hablamos de esto cuando Benioff y Weiss se quedaron sin novelas que adaptar en Juego de Tronos. A día de hoy, subvertir las expectativas se ha convertido en el comodín por excelencia para conseguir atraer al público. El problema con este tropo es que cada vez se usa más y más, y de una manera que roza lo aleatorio. Esto conlleva riesgos, siendo el principal que se comprometa la coherencia interna de la historia. Las pistolas de Chekhov acaban convirtiéndose en red herrings que no llevan a ninguna parte. Los MacGuffin se olvidan y quedan cabos sueltos en la trama. No podéis simplemente darnos 8 largos años de caminantes blancos amenazando con destruir el mundo entero para que en un episodio se solucione todo con un «no era para tanto» y esperar a que el público le guste simplemente porque no se lo espera. En resumen, me ha sorprendido que el chef supiese taekwondo, sí, pero ¿gustarme? Para nada. Número 7. The Christmas Play, o la función de Navidad. Este tropo es breve. Más que un tropo, es una estrategia de marketing. Una técnica que tiene como objetivo aumentar la audiencia de una película de manera gradual a lo largo de los años. Consiste en coger la historia entera y adaptarla a un contexto navideño sin que haya absolutamente ningún tipo de necesidad. Ojo, no estamos hablando de las películas que tratan sobre la Navidad. Estamos hablando de pelis que transcurren en Navidad cuando perfectamente podrían haber tenido lugar en cualquier otro momento del año. ¿Qué ocurre con esto? Que esa peli se convierte automáticamente en una peli navideña, y por lo tanto cada año toca verla de nuevo en cuanto se aproximan esas fechas. Las cadenas las emiten de nuevo y las plataformas las rescatan temporalmente para traerlas a la portada. Pensadlo, ¿realmente es relevante que La Jungla de Cristal tenga lugar en Navidad? ¿Realmente hacía falta que fuese Navidad en Solo en Casa? ¿O la familia podría haber hecho ese viaje en cualquier otro momento? Efectivamente, podría haberlo hecho, pero ahora mucha gente ve Solo en Casa por Navidad. Si Love Actually trata sobre el amor y no sobre la Navidad, podría haberse ambientado en cualquier otra época del año. La Navidad no es más que una excusa. Bienvenidos de vuelta al capitalismo. Número 8. El artista atormentado. Si hay una tendencia que nos pone nerviosos en cuanto a la representación de figuras en la ficción, es la del artista atormentado. No hemos hablado de personajes arquetípicos o tropos vivientes, así que igual es el momento adecuado para hacerlo. El nombre de este tropo canta por sí solo. Tenemos a figuras como Miles, el baterista de Whiplash, Nina, la bailarina de Cisne Negro, o a la mitad del elenco de la peli Midnight in Paris. O en general, al hecho de romantizar a figuras como Vincent van Gogh, Ernest Hemingway o Ludwig van Beethoven. La figura del artista en la ficción ha ido cargándose de estereotipos a lo largo de la historia, y a día de hoy tenemos un sinfín de subtropos asociados a esta figura. Nos encontramos, por ejemplo, con que solo hay 2 tipos de artistas: el snob rico que tiene una mansión y su propia galería, y el que no llega a fin de mes ni a tiros. O que el artista es un excéntrico recluido en su casa que vive 24 horas al día, 7 días a la semana, por y para su arte, y que si no muere por él, no es un verdadero artista. O que el mejor arte que sale de esa persona tiene lugar cuando toca fondo en su vida o representa algo doloroso de sí mismo. O que es un verdadero genio, pero una persona insufrible y sin habilidades sociales. O que todos, sin excepción, acaban siendo unos adictos a las drogas. Podemos hacer un bingo con todos los estereotipos. Pensadlo,
¿Cuántas veces habéis visto en el cine al típico escritor con un cigarro y un vaso de whisky junto a la máquina de escribir? ¿Y en la vida real? Ahí lo tenéis. El mundo del arte ya es de por sí un lugar difícil en el que vivir. No era necesario exagerar o inventar cosas sobre este. Sí, a lo largo de la historia, muchos artistas han pasado hambre y ciertas penurias, pero encasillarlos a todos en ese sufrimiento trae consecuencias dañinas, como que tus padres quieran evitar a toda costa que escojas el arte como tu profesión. Y por si fuera poco, esta figura se usa como base para luego crear antagonistas más excéntricos aún. Asesinos en serie, psicópatas, terroristas, gente que cree que está haciendo arte en base a su poder destructivo. Y para terminar, y de manera muy tóxica y gratuita, al cine estadounidense le gusta recordar que Hitler pintaba cuadros, que John Wilkes Booth era un actor, o que Charles Manson era músico. Ya basta, por favor. Los artistas podemos ser normales también. Gente que puede pagar las facturas sin ser unos magnates. Gente que puede tomarse un descanso y salir a tomar el aire. Gente que tiene el arte no como ocupación principal, sino como hobby. Y eso no nos hace menos artistas. Podemos ser gente que no necesita recurrir a psicotrópicos para encontrar la inspiración, ni convertirnos en mártires a los 27 años de edad, ni mucho menos vivir recluidos en nuestras casas, basando nuestra existencia en el arte que creamos. Ya te vale, Hollywood. Número 9. Salva al gato. Este tropo le debe su nombre a un libro escrito por la persona que acuñó el término, Blake Snyder. Si queréis profundizar en el tema de la narrativa y de las técnicas de creación de guiones cinematográficos, os lo recomendamos. Salva al gato, de Blake Snyder. Salvar al gato consiste en una estrategia para poner a la audiencia de parte de un personaje en concreto. Si el protagonista de una historia se dirige hacia un sitio y se detiene a mitad de camino para ayudar a un gato a bajar de un árbol, la gente a su alrededor le aplaude. Ese gesto nos dice cosas sobre el personaje y consigue que generemos simpatía hacia él. Dicho de otra forma, si quieres asegurarte de que tu personaje guste, dale gestos como ese en su presentación. Esta técnica también se la conoce como acaricia al perro, y tiene exactamente la misma función. Muchas veces se ha usado incluso para humanizar a antagonistas y villanos, bien por generar aunque sea una ligera simpatía hacia estos, bien por iniciar un arco de redención, o bien por mostrar un mundo en el que no todo es blanco o negro, sino una escala de grises. Hay muchos tropos que se alimentan directamente de este. Algunos de ellos son conocidos como: el primero, incluso los malos quieren a sus mamás. El segundo, el personaje que es un capullo pero que en el fondo tiene un corazón de oro. El tercero, el león de Andrócles. Este solo se aplica si el perro o el gato vuelven más tarde en la historia para ayudar al personaje que los trató bien, a modo de pistola de Chekhov. Algo importante a tener en cuenta sobre este tropo es que debe usarse al principio de la historia, ya que sirve para establecer un rasgo de carácter del personaje en concreto sobre el que se quiera usar. Si tu villano, pongamos, aparece en una de las primeras escenas con un perro, tienes que establecer una de tres opciones: o lo ignora, o lo acaricia, o le da una patada. O por el contrario, puedes mostrarlo más tarde y en secreto para, por ejemplo, insinuar que tu villano no quiere que sus lacayos lo vean mostrando compasión. O quién sabe, a lo mejor la muestra en público porque es más de hacerle daño a las personas que a los animales. Aunque, visto cómo está el panorama mundial, muchos simpatizarían con un antagonista así, ¿no creéis? Número 10. Ronda relámpago. Os mentimos, no os hemos traído 10 tropos, hemos traído 9 y una ronda relámpago de subtropos. ¡Tiempo! Si una mujer vomita es que está embarazada. Un personaje recibe un golpe fuerte en la cabeza, pero se trata de uno de esos traumatismos craneales en los que no hay daño cerebral alguno y simplemente se duerme y despierta un tiempo después sin ningún tipo de consecuencia. Andar dándole la espalda a una explosión. Usar poderes mentales y o magia hace que te sangre la nariz. Desactivar una bomba en el último segundo. Dos personajes dejan una conversación a medias y dicen: seguiremos hablando de esto la próxima vez que nos veamos. Uno de ellos morirá. El soldado que enseña una foto de su amada y que por tanto morirá el primero. Unos chavales en una peli de terror deciden separarse para explorar. Los típicos guardias que se duermen en su puesto. El conducto de ventilación como técnica maestra de infiltración. Da igual la fortaleza, da igual el edificio. El asesino es el mayordomo, o la persona que es descaradamente la menos sospechosa. Pillar a alguien siendo infiel y que la reacción sea decir: ¡no es lo que parece! ¿Qué hacíais entonces? ¿Ganchillo? No os preocupéis, tengo un plan. El plan sale mal. Él sabe que yo sé que él sabe que yo sé que él lo sabe. Vamos, Death Note. ¡No llegaremos a tiempo! Narrador: llegaron a tiempo. ¡Prepárate a morir!
el villano que da su discurso de villano en lugar de matar al protagonista, cosa que le cuesta el plan. Y por último, cuando alguien suelta una frase súper guay y acto seguido lo arruina diciendo «Siempre he querido decir esa frase». Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis aprendido mucho sobre los tejemanejes de la creación de historias. Pero, por encima de todo, esperamos que os haya gustado muchísimo. En el próximo episodio traeremos un análisis muy, pero que muy especial. Hemos analizado libros, series, películas y casi siempre comparando adaptaciones. En esta ocasión, traemos una serie de animación y nada más, porque tiene tanto material en una única temporada, que de por sí sin duda merece esas horas de desmenuzamiento que aplicamos a cada programa. Estad atentos, pues en 2 semanas analizaremos ni más ni menos que Arcane, o Arcane, como lo pronunciéis, la serie basada en el juego online League of Legends. Aparte de cautivarnos desde un principio y habiendo conseguido que la veamos varias veces, esta serie acaba de ganar todos los premios Annie para los que había sido nominada. Estamos ansiosos por traerla frente al micrófono con nuestras libretas. ¿Y vosotros? ¿Os apuntáis? Pero hasta entonces podéis escucharnos en Spotify, YouTube, iVoox y muchas otras plataformas cuyos enlaces dejaremos en la descripción. Y esto es como vuestra postura para leer o ver series, lo que sea más cómodo para vosotros. Seguid leyendo y disfrutando del arte. Seguid yendo a ese restaurante a comer. Seguid recomendándolo y compartiéndolo con la gente que os importa. Y compartid nuestro podcast, ya que estáis. Sí, la verdad es que eso estaría guay. Y si os unís a nuestro Patreon, os lo agradeceríamos infinitamente. Gracias por volver a escucharnos. Esperamos volver a veros aquí de nuevo muy pronto. Hasta entonces, seguid esparciendo la semilla de la cultura. Desde las historias.